If you have your Bible, stay open them to the book of Romans. Si usted tiene su Biblia, háblala en el libro de Romanos. We're going to be in Romans 11, and we're going to be reading verses 1 through 24. Vamos a estar en el capítulo 11 y vamos a leer del 1 hasta el 24. So would you put yourself to feet? Oh my goodness. ¿Por qué no se puede? Póngase de pie. Yeah, would you please stand up? Póngase de pie, por favor. So that's funny. A literal translation from Spanish to English, póngase a pie, is put yourself a foot. Right? That'd be a Yeah. literal. So, oh my goodness, my mind is warped. I'm not feeling well. No me siento bien. So you're going to have to forgive me. Beginning in verse 1, Romans says, I ask then, has God rejected his people? By no means. I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. Versículo 1. Por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita y descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. God has not rejected his people whom he foreknew. Do you not know what the scripture says of Elijah, how he pleads with God against Israel? ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes que conoció, o no sabéis lo que dice la escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel diciendo, Lord, they've killed your prophets, they've demolished your altars. I alone am left, and they're seeking my life. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. But what is the divine reply to him? I've kept for myself 7,000 who have not bowed the knee to Baal. Pero, ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. So too at the present time there is a remnant chosen by grace. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. What then? Israel failed to obtain what it was seeking. The elect obtained it, but the rest were hardened. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. As it is written, God gave them a sluggish spirit, eyes that would not see and ears that would not hear, down to this very day. Y como está escrito, Dios les dio espíritu insensible, ojos que no ven y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. And David says, let their table become a snare and a trap, a stumbling block and a retribution for them. Y David dice, se ha vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. Let their eyes be darkened so they cannot see and keep their backs forever bent. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. So I ask, have they stumbled as to fall? By no means. But through their stumbling, salvation has come to the Gentiles, so as to make Israel jealous. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a celo. Now, if their stumbling means riches for the world, and if their defeat means riches for the Gentiles, how much more will their full inclusion mean? Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? This is the word of God for the people of God. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. You may be seated. Puede sentarse. So over the last few weeks, I've been sharing with you this amazing love and grace of God. Durante las últimas semanas he estado compartiendo con ustedes el asombroso amor y la gracia de Dios. That God is for us, and God loves us with this relentless love. Que Dios está con nosotros y nos ama con un amor imparable. And this puts us in a real place of privilege. Y esto nos pone a nosotros en un lugar privilegiado. We've been studying that His grace is so much more than what we can perceive. Hemos estudiado que su gracia es mucho más de lo que nosotros podemos percibir. The grace God offers us and calls us to live is contradictory to what the world teaches us and what our fearful nature expects. La gracia que Dios nos ofrece y nos llama a vivir es contradictoria con lo que el mundo nos enseña y lo que nuestra naturaleza temerosa espera. Faith in Christ is to have faith in interpreting Scripture through
and living out the grace that the crucified Christ has revealed to us. La fe en Cristo es tener fe en la interpretación de las Escrituras a través de la gracia de Cristo crucificado que nos ha revelado. And so we need to have faith in that grace of God, and we need to practice it. So nosotros tenemos que tener fe en esa gracia de Dios y también practicarla. When reading and applying Paul's letter to the Romans in our own context, we find that we are both the Israelites and the Gentiles. Al leer y aplicar la carta de Pablo a los romanos en nuestro propio contexto, encontramos que somos tanto los israelitas y también los gentiles. Many of us are those who are raised believers in God. Muchos de nosotros somos criados como creyentes en Dios. We have known about Jesus and his importance for us as long as we can remember. Hemos sabido de Jesús y de su importancia desde que tenemos memoria. And that makes us much like the Israelites who were born in the community of God. Y eso nos hace que seamos más parecidos a los israelitas que nacieron en la comunidad de Dios. But most of us at the same time are Gentiles. Pero la mayoría de nosotros también somos gentiles. We're not descendants of Abraham, and we were raised in cultures that are much different than the Jews, even if they were predominantly Christian cultures. No somos descendientes de Abraham y fuimos criados en culturas que son muy diferentes a las de los judíos, incluso si eran predominantes cristianas. And just like the Jews and the Gentiles to whom Paul addresses in this letter, we're all aware of what it is to live in a community where two ethnic groups struggle with power over each other and then finding our place in the community. Y al igual que los judíos y los gentiles a los que Pablo se dirige en esta carta, todos somos conscientes de lo que es vivir en una comunidad donde dos grupos étnicos luchan por el poder entre sí para encontrar nuestro lugar en la comunidad. And I think that's why this book has been on my heart for the last year. Y yo creo que es por eso que este libro ha estado en mi corazón durante este último año. Because this book best speaks to the church that is Mercy Springs. Porque este libro es el mejor que habla a la iglesia de Mercy Springs. In chapter 10, Paul shares about how the Israelites who had the law, the word of God, actually disobeyed God because they missed the purpose of the law due to their lack of faith in God and God's ways. En el capítulo 10, Pablo habla sobre cómo los israelitas que tenían la ley, la palabra de Dios, en realidad desobedecieron a Dios porque no cumplieron con el propósito de la ley debido a su falta de fe en Dios y en los caminos de Dios. So then here in chapter 11, Paul asks this really important question. Y luego aquí en el capítulo 11, Pablo hace una pregunta realmente importante. I ask then, has God rejected his people? By no means. I am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. So just like Paul points out, we can often find ourselves wondering if we or someone we know have crossed a line so as to be rejected by God. Tal como Pablo señala, podemos encontrarnos preguntándonos si nosotros o alguien que con nosotros conocemos habemos cruzado la línea para ser rechazados por Dios. The Jews, according to Paul, sinned against God by rejecting Jesus and by lacking faith in God's will when they couldn't understand how it could possibly be right, especially in terms of this cruciform Messiah. Los judíos, según Pablo, pecaron contra Dios al rechazar a Jesús y al faltar a la fe en la voluntad de Dios cuando no podían entender cómo podría ser correcta, especialmente en términos de un Mesías cruciforme. But listen how Paul answers the question. By no means. Pero escuchemos cómo Pablo responde a la pregunta. De ninguna manera. Friends, God's love is relentless. Amigos, el amor de Dios es imparable. Even beyond what we may consider appropriate. Incluso más allá de lo que nosotros podemos considerar inoportuno. We may say, this is how far love and grace can go. Nosotros tal vez podemos decir, hasta aquí es donde el amor y la gracia puede ir. But the love and grace of God goes far beyond that. Pero el amor y la gracia de Dios va mucho más allá de eso. So far beyond that, más allá, that if one of us were to do that or someone we know, que si alguien de nosotros hacemos eso o alguien que nosotros conocemos,
they would probably be chastised by the people of the world for being so gracious or so loving to someone who doesn't deserve it. Y tal vez pudieran ser Castigados. castigados por la persona, por la comunidad o las otras personas por ser tan amorosos o con tanta gracia. God has not rejected his people, Dios no ha desechado su pueblo, whom he foreknew. Do you not know what the scripture says of Elijah and how he pleads with God against Israel? el cual desde que antes conoció, él dice, ¿o no sabéis lo que dice la escritura acerca de Elías? De cómo se quejó ante Dios contra Israel diciendo, Okay, so Elijah is supposed to be one of God's prophets. so, Elías supuestamente, o se supone que es un profeta de Dios. He should be serving God like God exists. Él tenía que estar sirviendo a Dios como que Dios existía. And Elijah's preaching against the people. Y Elías estaba predicando en contra de la gente. They're so bad. Ellos son tan malos. You need to do something. Tú tienes que hacer algo. Punish them. Castígalos. Smite them. Kill them. Mátalos. Smack them. Pégales. Whatever. Lo que sea. You come up with something, right? Like, yeah, Ya, pero hazles algo. do something. Lord, they killed your prophets. Señor, ellos mataron a tus profetas. They've demolished your altars. Derribaron los altares. I alone am left, and they're seeking my life. Yo soy el único que queda y ya están buscándome. So Paul is pointing out that even Elijah pointed out the hopelessness of saving the Jews, since he was surely the last one that was obedient to God. Pablo está diciendo que incluso Elías señaló la imposibilidad de salvar a los judíos, ya que seguramente él era el último que era de obediente a Dios. In other words, he's saying it's gotten so bad that it's useless to have any hope. En otras palabras, Elías dijo, las cosas están tan mal que ya no sirve tener fe. How many of us have felt that way about something or someone in our life? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así acerca de algo o alguien en nuestras vidas? That it's gotten so bad, so out of control, that it would just be stupid to have any hope. Que se ha puesto tan mal, tan fuera de control, que sería estúpido tener alguna esperanza. We've all been there. Todos hemos estado ahí. And Paul says, but what is the divine reply to him? I've kept for myself 7,000 who've not bowed the knee to Baal. Pablo dice, pero ¿cuál es la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. In other words, God himself has extended his grace even beyond what we might consider appropriate as to save the people that he loves. En otras palabras, Dios mismo ha extendido su gracia más allá de lo que podemos considerar apropiado para salvar a su pueblo que Él ama. Spoiler alert, he loves us all. Spoiler alert. Aguafiestas. Él nos ama a todos. And this is why Paul says, so too at the present time there's a remnant chosen by grace. Es por eso que Pablo dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. That is, right now, Eso es ahora mismo, even when we think things are hopeless, even when common sense tells us that there's no saving this situation, incluso cuando pensamos que las cosas no tienen remedio, incluso cuando el sentido común nos dice que no hay salvación en esta situación, or that it's impossible for any good to come from this situation, que es imposible que algo bueno venga de esta situación. that's where the amazing grace of God pours out and finds the good that will be used to glorify God and bring light into the darkness. Ahí es donde la asombrosa gracia de Dios se derrama y encuentra el bien que se usará para glorificar a Dios y traer luz a la oscuridad. But we have to lean upon that ridiculous grace of God that works so much different than ours. Pero tenemos que apoyarnos en esa ridícula gracia de Dios para obra de manera tan diferente a la naturaleza. Because we as humans have a tendency to limit God's grace
by the way we choose to interpret and apply God's word. Porque nosotros, como seres humanos, tenemos una tendencia a limitar la gracia de Dios por la forma en que elegimos interpretar y aplicar su palabra. And when we limit God's grace, Y cuando nosotros limitamos la gracia de Dios, we also limit our grace. también limitamos nuestra gracia. If I am going to limit what I think God can do for me or should do for me, Si yo ya tengo en mi cabeza qué es lo que yo pienso que Dios tiene que hacer por mí o en mí, then I'm going to limit the amount of grace that I'm going to show others. yo voy a limitar la gracia, la cantidad de gracia que voy a mostrar a los demás. Think about how we do that as Christians. Piense en cómo nosotros hacemos eso como cristianos. That limiting of grace is why it's been too common for church members to turn on each other and to judge each other harshly when we stumble. Esa limitación de la gracia es la razón por la que ha sido demasiado común que los miembros de la iglesia se vuelvan unos contra otros y se juzguen duramente cuando tropezamos. It's sad that being in a church might be one of the worst or unsafe places to fail. Es triste que la iglesia es el peor lugar donde puedes tropezar. It shouldn't be that way. No debería de ser así. And we will stumble. Y nos vamos a tropezar. Not me, I'm perfect. Pero él no, él es perfecto. Boo, I know, I'm just kidding. Look, we will stumble. Mire, vamos a tropezar. It's not the goal, but it is the reality. No es el objetivo, no es la meta, pero es la realidad. And we do this Y cuando hacemos esto, it's because we don't have faith in the way God pours out his grace, because it's not the way we want to pour out our grace. es porque no tenemos fe en la forma en que Dios derrama su gracia, porque no es la forma en que queremos derramar nuestra gracia. And this grace that the Bible speaks of isn't a matter of blind obedience to the written word. That'd be grace by works. Y esta gracia de la que habla la Biblia no es un asunto de obediencia ciega a la palabra escrita. Esto sería gracia por obras. And Paul says, but if it is by grace, it's no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. Y Pablo dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Grace is the Christ-like response to being filled with the love of the triune God. La gracia es la respuesta cristiana al ser lleno de amor del Dios Trino. We, every one of us, is offered salvation by the grace of God regardless of anything that we have done. Nosotros, cada uno de nosotros, se nos ofrece la salvación por la gracia de Dios independientemente de cualquier cosa que hayamos hecho. And yet we are so controlling by nature that we often reject the idea of grace and want to justify ourselves. Y sin embargo, somos tan controladores por naturaleza que a menudo rechazamos la idea de la gracia y queremos justificarnos. I don't need God to make me a charity case. I can earn my way to heaven. Yo no necesito que Dios me haga una obra de caridad. Yo puedo ganarme el camino al cielo. And it confounds me that so many Christians insist that every person needs grace and can't earn their way into salvation, but then turn around and tell the poor, stop relying on the grace of others and earn your way to a full belly or earn your way out of poverty. Me confunde que tantos cristianos insistan en que toda persona necesita la gracia y no puede ganarse su camino hacia la salvación. Pero luego les dicen a los pobres, dejen de confiar en la gracia de los demás y gánense su camino hacia su estómago lleno. Do we see the inconsistency? ¿Vemos la inconsistencia? Some of us are struggling with that right now. Muchos de nosotros estamos Luchando con eso. luchando con eso. That, in large part, was the mentality of the Israelites who rejected the cruciform Jesus. Esa, en gran parte, era la mentalidad de los israelitas que rechazaron a Jesús cruciforme. Paul says, what then? Israel failed to obtain what it was seeking. The elect obtained it, but the rest were hardened. Pablo dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado.
y los demás fueron endurecidos. As it is written, God gave them a sluggish spirit, eyes that would not see, ears that would not hear, down to this very day. And David says, let their table become a snare and a trap, a stumbling block and a retribution for them. Let their eyes be darkened so they cannot see and keep their backs forever bent. Como está escrito, Dios les dio espíritu insensible, ojos que no ven y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. Se han endurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. God allowed the people to fall into the trap that they created, Dios permitió que la gente cayera en la trampa que ellos mismos crearon. to be stuck on imposing their perspective and understanding to the interpretation and application of the law, to be so stuck there that they hardened their hearts that their very way of trying to be righteous actually became a stumbling block instead of an anchor. Dios permitió que la gente cayera en la trampa que ellos mismos crearon. Están tan atascados en imponer su perspectiva y entendimiento a la interpretación y aplicar de la ley, que endurecieron sus corazones de tal manera que su misma manera de tratar de ser justos se convirtió en una piedra de tropiezo en lugar de un ancla. When we refuse to be open to the will of God, Cuando nosotros nos negamos a estar abiertos a la voluntad de Dios, to the relentless love and grace of God in every situation, a el amor y la gracia imparable de Dios en cada situación, that perfect love and grace become a stumbling block for us so that we become a people who err on the side of caution and judgment rather than grace and mercy. ese amor y gracia perfecto se convierten en una piedra de tropiezo para nosotros, de modo que nos convertimos en un pueblo que hierra por el lado de la preocupación y el juicio en lugar de la gracia y la misericordia. Think about how we might feel when we speak about certain hot topics. Piense en cómo nosotros nos sentimos cuando hablamos de algunos ciertos temas candentes. Do we begin by assuming that they're enemies and evil? ¿Comenzamos asumiendo que son enemigos y malvados? I mean, think about it. If we start talking about the homosexuals in America, Piense, si nosotros empezamos a hablar de los homosexuales en América, do you immediately begin by thinking that they're the enemies and evil? ¿inmediatamente usted piensa que ellos son los enemigos y son malvados? But what about those who are trying to find justice for the poor? Do you automatically think that they're enemies and evil? O tal vez, ¿qué tal aquellos que están luchando por los pobres? ¿Usted automáticamente piensa que son enemigos o malvados? Those who are trying to call out the systemic racism in our world, do we think that they are evil and enemies? Aquellos que están sacando a la luz el racismo, ¿usted luego piensa que son enemigos o malvados? Because if so, what's happening is that we're stumbling on the grace and love of God. Porque si es así, entonces estamos tropezando con la gracia y el amor de Dios. We're too often trying to use scripture, just like the Israelites, to defend our unloving acts. Con demasiada frecuencia tratamos de usar las escrituras, igual que los israelitas, para defender nuestros actos de falta de amor. Or do we begin by loving and showing compassion, O comenzamos por amar y mostrar compasión, walking alongside those that our world tells us are enemies and demons? caminando junto a aquellos que nuestro mundo nos dice que son enemigos y demonios. Because it's only then that we're faithful to the love and grace of God. Es solo entonces que somos fieles al amor y a la gracia de Dios. I want to end on a high note. Quiero terminar con una nota alta. Every one of us stumbles. Todos tropezamos. We all fail in our faith and in our obedience to God. Todos fallamos en nuestra fe y en nuestra obediencia a Dios. And that is not to offer it as an excuse to do so, but just to point out the reality. Y no se trata de que sea como una excusa para hacerlo, sino solo para señalar que es una realidad. But I want us to know that there's a very distinct difference between stumbling and falling. Pero quiero que sepamos que hay una diferencia muy clara entre tropezar y caer. Paul says, so I ask, have they stumbled so as to fall? By no means. But through their stumbling, salvation has come to the Gentiles so as to make Israel jealous. Pablo pregunta, pero yo pregunto, dice, para que los israelitas, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles,
a fin de provocarlos a celo. Friends, you are going to stumble, but try to imagine your life as a Christian. Amigos, van a tropezar, pero trate de imaginar su vida como cristiano, As a member of the people of God. como miembro del pueblo de Dios. If you're alone, if you're walking alone and you stumble, you're more likely to fall because you have no one to catch you. Si usted está caminando y está solo y tropieza, es muy probable que se vaya a caer, Porque no tienes, o porque no tiene a nadie que lo sostenga. you have no one to realize how important it is to catch you. No tiene a nadie que se dé cuenta de lo importante que es sostenerlo. But if you're surrounded by a team, a gathered people with the same goal, that is, by a church family, then when you stumble, you are more likely to be caught by the people around you and kept from falling and hurting yourself or others around you. Pero si usted está rodeado de un equipo de personas reunidas con un mismo objetivo, es decir, por una familia de la iglesia, entonces cuando usted tropiece, es más probable que las personas que lo rodean le sostengan y no se siga cayendo para lastimarse y lastimar a otros. But we need to be surrounded by a people who will catch us when we stumble. Pero para eso necesitamos estar rodeados de un pueblo que nos sostenga cuando tropezamos. I'm going to go way off script. Do I apologize now? Go ahead. All right, cool. I'm reminded of a story that Francis Chan had shared. Estaba recordando de una historia que dijo Francis Chan. He's a pastor here in California. Es un pastor aquí en California. And he talks about how one day a gangbanger came into his church. Él habla de como de un pandillero una vez vino a su iglesia. And he hung out, he stayed. Y se, pues, Vino, se quedó. estaban ahí juntos, ajá. He got involved. Y se envolvió. Eventually, he got baptized in the church. Y eventualmente se bautizó en la iglesia. It was a big celebration. Y hubo una gran celebración. A few months went by, Pasaron algunos meses. and he noticed that the person, the gangbanger, had stopped attending church so regularly. Y él se dio cuenta que el ex pandillero dejó de venir a la iglesia. Until finally, he didn't come at all. Y hasta que llegó el día que ya no vino. Months and months had passed by, Pasaron meses y meses. and one day, by chance, Pastor Francis ran into this gangbanger in town. Y un día en el pueblo él se lo topó. And they got to talking, and he said, "How are you doing?" And all that good small talk that people do. Y hablaron y empezaron ahí a hablar de lo que cuando habla la gente. And finally, the pastor asked him, "What's happening? Like, we haven't seen you in church. We're worried. What's going on?" Y finalmente el pastor Francis le preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué no te hemos mirado en la iglesia? He says, "No, it's nothing you guys did." He says, "I guess I just misunderstood what it meant to be in the church." Y él dijo, no es nada que ustedes hicieron, tal vez es algo que yo malentendí de la iglesia. He says, "You see, when I got jumped into the gangs, Mira, cuando yo entré a la pandilla was my family. la pandilla era mi familia. They were there for me in everything I did. Ellos estaban ahí para lo que necesitaba. They called me and checked on me all the time. Me llamaban y ellos me chequeaban. They made sure they knew where I was and what was going on. Ellos se aseguraban de que ellos supieran dónde yo estaba. They were my family because I didn't have a family. Ellos eran mi familia porque yo no tenía una familia. I guess I just thought the church was supposed to be something like that. Y yo pensé que la iglesia iba a ser algo así. Francis Chan says, "How sad it was for me to realize that the gangs had done a better job of acting like the Church of Christ than the Church of Christ had done." Y el pastor Francis Chan dijo que qué triste que era que la pandilla estaban haciendo mejor trabajo que la iglesia. Too many times as a church, we don't catch each other. Muchas veces como iglesia no nos sostenemos. We don't want to be bothered by each other. No queremos que nos molesten. We just want to do our thing and leave. Nosotros solamente queremos hacer lo que tenemos que hacer y ya. But that defeats the purpose of the church. Pero eso cancela el propósito de lo que es la iglesia. When one of ours stumbles, Cuando uno de los de nosotros tropieza,
we need to be careful to never draw back. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que nosotros nunca irnos para atrás. And this happens far too often. Y eso pasa muchas veces. Somebody stumbles in the church and the body steps back and abandons them. Alguien tropieza en la iglesia y retrocedemos. This is an act of fear and of cowardice. Este es un acto de... Where are you? Over here. Yeah. Esto es un acto de miedo y cobardía. And it gives witness of hypocrisy and judgmentalism. Y esto da testimonio de hipocresía y juzgamiento. That is not an act of love. Eso no es un acto de amor. When somebody in the church stumbles, Cuando alguien en la iglesia tropieza, the body should naturally move in to help and to encourage. el cuerpo, la iglesia debe moverse naturalmente para ayudar y animar. And when we do this, Y cuando nosotros hacemos esto, we become examples of the cruciform Messiah, Christ Jesus. nosotros nos convertimos en ejemplo del Mesías cruciforme, Cristo Jesús. When we stand by those who struggle, we become witness to the world around us of a true family of love. Cuando estamos al lado de los que luchan, nos convertiremos en testigos para el mundo que nos rodea de una verdadera familia de amor. And thus we work with God to convert this sinful act, this stumble, into a holy means of salvation for others. Y así trabajamos con Dios para convertir el acto pecaminoso, el tropiezo, en un medio santo de salvación para los demás. I want to invite the team to come back up. Quiero invitar al equipo que venga para acá. We're going to continue to, let me just finish here. The love and the grace of God is perfect. El amor y la gracia de Dios son perfectos. And it is a work that the Holy Spirit desires to do in each one of us. Y es una obra que el Espíritu Santo desea hacer en cada uno de nosotros. This is an act of entire sanctification, Este es el acto de la entera santificación. to be filled with this perfecting love of God so that we would embrace God's grace and then offer it to a world that doesn't understand it. Ser llenos del amor perfeccionador de Dios para que abracemos la gracia de Dios. This is what God is calling us to. Eso es lo que Dios nos está llamando. This is the grace that Paul speaks of. Esta es la gracia de la que Pablo habla. And it's the grace that we stumble upon so many times. Y esta es la gracia en la que nosotros tropezamos muchas veces. It's hard to imagine, right, some of the things that God calls us to do, isn't it? Es difícil imaginar muchas de las cosas que Dios nos está llamando, ¿verdad? And in our defense, we're not God. Y en nuestra defensa nosotros no somos Dios. But God loves us so much that He creates means by which we can practice the mysteries of God. Pero Dios es tan bueno que Él crea medios para que nosotros podamos hacer eso. One of those is the act of communion. Uno de esos es el acto de la comunión. We gather together at one table. Nosotros nos reunimos juntos en una mesa. It doesn't matter if you were born rich, poor, if you're black, white. No Boy, importa girl. de que si usted nació rico, pobre, Raiders fan, 49ers feo fan. o bonito. Everybody is welcome at this table. Todos son bienvenidos a la mesa. Every person is an equal heir of Christ at this table. Cada uno de nosotros somos herederos iguales. And just like any good family table, we come to this table to recognize that we're here to share about our day. Y como en cualquier mesa, en cualquier familia, We come together to share about our day, nos reunimos para compartir de nuestro día, to share about our struggles, para compartir de lo que estamos batallando, about our joys, de nuestras alegrías, to support each other, para apoyarnos cada to know uno each other better. y conocernos más. And so we do this in communion by coming to the table of Christ, Y hacemos eso en comunión al venir a la mesa de Cristo, where we sit with Christ and even consume Him donde nos sentamos con Cristo y aún lo consumimos, so that we can be like Him and grow together through Him. para que nosotros seamos como Él e ir con Él, And then we can share His grace to all the others around us. y para compartir su gracia con aquellos que están alrededor de nosotros.